Hola, buenos días. De la Junta Interna de ATE le queremos agradecer por participar en esta charla. Nosotros nos cuesta mucho realizar estas actividades porque el hospital no nos da espacio, inclusive nos había prometido una aula más grande, más importante, pero bueno, nos escatima recursos para estas actividades, negando, digamos, la verdadera causa de lo que está pasando con los agrotóxicos. Es como que a ellos no les importa, entonces nosotros la tenemos que remar de atrás. Así que bienvenidos a todos y bueno, gracias por venir al hospital. Bueno, ya nos conocemos. Buenos días a todos, bienvenidos. Agradecer a algunos que han venido desde el interior, especialmente para la charla. Agradecer también la presencia del periodista Herman Schiller, de los compañeros de la revista MU y de los compañeros del hospital que se acercaron también. Desde el año 2011 venimos haciendo este tipo de charlas sobre la problemática severa que impacta en la salud de la población y sobre todo en los chicos, para que esto que está ocurriendo como un modelo productivo, económico desde hace más de casi 2 décadas, este impacto en la salud sea reconocido realmente lo que está ocurriendo como causa de enfermedad. Se empieza a tomar la cuestión toxicológica como causa de enfermedad. En esta oportunidad vamos a tener la presencia del doctor Damián Marino. Yo les voy a pedir después a cada uno que haga su presentación, porque eso de hablar de currículum realmente... Pero bueno, Damián es de la Universidad de La Plata, es doctor en química, y lo más sobresaliente de Damián es que pone su ciencia al servicio de lo que le está pasando a la gente. Es así que han hecho relevamientos ambientales en Monte Maíz, que seguramente después va a hablar, en San Salvador, y ha tomado contacto con la problemática de las escuelas fumigadas también. Y también han investigado el tema de los pesticidas en la alimentación, entre un montón de otras cosas. Y hace bastante también que queríamos tratar el tema de las escuelas fumigadas, porque realmente los chicos son los más dedicados a esta exposición, y no se tiene realmente la noción, la severidad de lo que está ocurriendo, y no hay mejor no hay mejor puesta en escena que lo hablen las mismas directoras de los colegios, las que ven día a día qué es lo que está pasando en sus cuerpos y en la de sus alumnos. Así que bueno, los dejo con ellos. Algo muy breve: en la última charla que habíamos hecho, habíamos firmado un pronunciamiento en contra de, hacía poco, en el mes de marzo, la OMS había dicho que el glifosato era cancerígeno. Habíamos hecho un pronunciamiento, lo hemos entregado a la dirección del hospital, pidiendo que en el hospital se comience a tomar esto, es una nueva carta, no ya lo habíamos hecho, que se comience a tomar esta problemática como corresponde, que se hagan análisis a los chicos cuando lo consideren necesario. Y también Damián Marino ha traído una carta en el mes de julio, una nota del decano de la Universidad de La Plata, poniendo a la Universidad de La Plata a disposición del hospital para hacer los análisis que consideren necesario y también para poder ayudar a montar un laboratorio. Lamentablemente no tenemos respuestas, quisiéramos contarles otra cosa, pero no tenemos respuestas. Pero bueno, seguimos insistiendo porque sabemos que las decisiones son políticas y las políticas se empujan siempre desde abajo, así que seamos pocos o muchos y vamos a seguir insistiendo porque este modelo se va a profundizar a futuro seguramente. Así que los dejo con Damián Marino y gracias nuevamente. Bueno, ¿quieren apagar acá o sí, conocen de acá? A ver si ¿Sí es selectiva? Perfecto. Buen día a todos. Antes que nada, Meche, vamos a agradecerte por el esfuerzo hoy, a toda la gente que está acá en el hospital trabajando para poder discutir, ¿no?, estos temas, que es también un poco vencer la barrera del miedo, de que a veces de eso no se habla, o cómo llevamos adelante después que uno los pone sobre la mesa.
nosotros, Meche dice currículum, el mayor currículum nuestro es el del trabajo y el de tratar de hacer todos los días lo que podemos, que sabemos que es poco. Lo que estamos poniendo esfuerzos en convocar a otras universidades. Hay por suerte cada vez más gente comprometida a lo largo y lo ancho del país en distintas unidades académicas, con el esfuerzo de sumarlo, de tratar de armar una red. Nosotros venimos de una universidad como es la Nacional de La Plata, con una decisión política muy clara, y en eso está en evidencia que hará unos 10 días el mismo vicepresidente en ejercicio de la presidencia fue a nuestra facultad, nos dedicó 1 hora y media de su tiempo, estuvo charlando, comprometió recursos humanos, económicos, se entusiasmó con el trabajo que venimos haciendo, y bueno, sabemos que eso no ocurre en todas las universidades del país. Nosotros también nos sentimos privilegiados en ese aspecto, así que es casi doblemente la carga, porque debemos cumplir con la tarea primaria de venir del área de las ciencias exactas, y estas herramientas que nosotros podemos manejar por el conocimiento mismo de habernos formado en una universidad pública, y ahora también contando con un apoyo político, es decir, que no tenemos el curso. Lo único que nos queda a nosotros como equipo de trabajo es trabajar, y lo otro es que pongo la cara yo, pero por suerte somos un equipo muy numeroso, por lo menos de 30 a 40 personas, que estamos intentando ponerle el tiempo y el hombro a todo esto. Y esto lo digo porque en estos últimos tiempos, a veces, digamos, por el nombre y la cara, pueden venir algunas embestidas para conmigo, pero me gusta decir que cuando vengan por mí, detrás hay 30 leones más feroces que yo, que van a salir a sostener este trabajo que se ha iniciado y que no se va a detener de manera inmediata. Yo creo que al contrario se va a profundizar. En ese espíritu, lo que voy a presentar un poco es parte de los trabajos que hemos hecho durante el año. Este año ha sido para nosotros muy intenso. Nunca planificamos hacer todo lo que hicimos allá por marzo cuando arrancamos, pero bueno, acá estamos, las circunstancias nos han llevado. Vamos a recorrer un poco rapidito lo que es para mí importante, entender por qué los plaguicidas no son solo un problema del campo, sino que los plaguicidas ingresan al campo, pero por distintas vías van a llegar a tu casa. Por un lado. Por el otro, en todo lo que es, como ejemplos de esa sistemática, la parte de alimentación, lo último que tenemos vinculado al tema del glifosato y el algodón, y un poco las escuelas fumigadas, cómo ha sido un poquito el historial nuestro de trabajo en ese aspecto, que es chiquito, pero cuáles han sido las motivaciones y dónde estamos parados hoy, porque en eso me parece que teniendo a Ana, a Mariela acá, dos especialistas de las que le ponen el cuerpo, como decimos nosotros, no son de la teoría ni del escritorio, sino que desgraciadamente le toca poner el cuerpo todos los días en el escenario ambiental de una escuela fumigada, creo que tienen muchísima más autoridad que yo para hablar respecto al tema. Así que, en ese aspecto, de manera rápida, porque esto es algo que conocemos todos muy bien, ¿cuál es un poco el modelo? ¿Sí? El modelo que tiene como base un cultivo que está reducido a 2 o 3 especies, soja, maíz, y esencialmente son los que dominan todo. El paquete tecnológico asociado a la siembra directa, y sobre todo el método de cultivo, que muy bien lo presentan los agrónomos, como dicen ahora, de los buenos, ¿no? Que dicen que este es un método que está basado de base química, donde está sostenido por la base química, y se ha perdido ese conocimiento ancestral que tenía el que vivía en el campo, que veía que pasaba en su cultivo, iba discutiéndolo con el agrónomo, lo que se llamaba una agricultura de procesos, que es donde está poniendo el esfuerzo toda esta línea de agroecología de distintos lugares, distintas universidades, de algunas áreas del INTA, en esa producción que está basada en procesos, en veo qué pasa, veo qué hago, y cada cultivo y cada lugar amerita su forma. Nosotros hoy tenemos este paquete químico que indudablemente está basado en el uso de plaguicidas, que ha ido creciendo sostenidamente. Arrancamos cuando arrancó el modelo del orden de 3 litros, entre 2 y 3 litros, por ejemplo, de glifosato por hectárea, y hoy de manera oficial estamos entre 12 y 15, y hay quien te dice hasta 20, en la charla cotidiana. En ese aspecto,
la diversidad química es muy grande y nosotros tratamos de enfocarnos como en rubros, lo que pueden ser los herbicidas, que se aplican en el primer ciclo, el control de malezas, etcétera, los insecticidas, toda la parte de insectos, y los fungicidas. En términos generales, como esos pilares son los que sostienen el modelo, y además lo vamos a tener en el momento de la aplicación, pre-siembra, en el momento de la siembra, en el momento del crecimiento, en el momento de la etapa final. Ahora está de moda para secarlo, porque si está mucho tiempo en el campo es plata que corre riesgo. En el barbecho químico, digamos, prácticamente todo el proceso. Y por otro lado, pensar en esto, porque hay muchos estudios, cuando uno se pone a buscar, que siguen midiendo los órganos clorados persistentes. El DDT, el aldrin, el dieldrin, que no está mal. No está mal, pero lo que nosotros promovemos es, muchachos, desde el punto de vista del desarrollo científico, pongamos el barco en buscar nuevos compuestos, estos lo que se llaman de uso actual. Y lo que venimos viendo es que nosotros nos puede llevar un año desarrollar un método analítico para medir un compuesto en agua, cuando lo tenemos ya salieron 10 nuevos. Digamos, generalmente la tecnología de productos de insumos químicos para el campo va mucho más rápido que lo que podemos ir nosotros. Y en eso medio que estamos un poco desesperados, porque es esto, nosotros vemos, tenemos un método para medir tal cosa. Medir glifosato en suelos a nosotros nos llevó 2 años, de 3 personas dedicadas, todo el día de su vida a medir eso, porque tenemos suelos con características particulares, con determinadas funcionalidades, con determinado tipo de uso. Por ende, cuando tomamos la normativa internacional y la queríamos aplicar a Argentina, no iba, hubo que ponerse a desarrollar. Lo mismo para medir muchos compuestos en aguas, que hoy estamos trabajando, pero pasa eso, tenemos uno y en ese periodo salieron 10, y siempre vamos atrás del carro. En estas cuestiones, el concepto fundamental es el de dinámica. Un plaguicida no es algo quieto que entra al campo y dice, no, a mí me pusieron en el campo, yo me quedo en el campo. Desgraciadamente no. El plaguicida se mueve, y en ese concepto de movimiento hay toda una área de estudio que se llama la dinámica ambiental, que es esto, cuando el plaguicida abandona el pico del sistema de aplicación, sea cual fuere, perdemos el control. El control lo pasa a tener, por un lado, las cuestiones climáticas, ambientales, si llueve, si no llueve, si hace frío, si hace calor, si hay viento, etc. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos, en verde, las propiedades fisioquímicas. Un plaguicida tiene, como nosotros, una historia de familia, un DNI, una identidad, y tanto sea acá en Argentina como en Australia o en China, esa identidad propia del compuesto va a hacer que se porte de determinada manera, que le guste ir al agua, que le guste quedarse al suelo, que le guste tener un efecto sobre un organismo, y que ese efecto sea más o menos grave. Digamos, tiene su identidad propia, y eso no lo vamos a cambiar. Eso es química, y química intrínseca de cada molécula. Por eso puede resultar un poco ingenuo creer que nosotros vamos a controlar eso. Entonces, en esa autonomía del plaguicida y su identidad, por un lado, y por otro lado los factores ambientales que tampoco controlamos, si alguien puede manejar ese combo, que le den el premio Nobel, pero de por vida se lo den, ¿sí? Desde la modestia nuestra es esto. Cuando el compuesto entra, su dinámica misma, esta identidad propia y las cuestiones ambientales va a hacer que alcance los lugares más diversos, los impensados. Por ejemplo, la atracina en la Antártida. Como digo, no hay soja en la Antártida, sino que eso tiene que ver con la dinámica ambiental. Cuando la atracina entra a la atmósfera, ya está, es de la atmósfera, no puedo frenar esa acción. Esto esquematiza de manera general para que vean un poco la complejidad de la que estamos hablando, que no es algo que es esto más esto, y entonces si controlo algo ahí en el medio, yo puedo controlar la situación. Eso es imposible. Esto es una cuestión que una vez que la aplicación se realizó, ingresa al suelo, puede volatilizarse, es el famoso olor, ¿sí? En esa es lo que se llama la deriva secundaria. Una vez que el compuesto entra al suelo, desde la superficie de la hoja también puede pasar al aire.
Por eso es que hacer una aplicación como las que nos ha tocado presenciar en la escuela de Ana alrededor de las 10, 11 de la mañana, roza un atentado criminal. Porque hacerlo en ese horario en sí, digamos, hacerlo en sí mismo es un drama. Pero hacerlo a las 10, 11 de la mañana, en pleno verano, con alta temperatura, los procesos de volatilización están altamente favorecidos, ¿sí? Me ha tocado estar en un camping en el interior del país, donde una avioneta nos despertó a las 8 de la mañana porque estaba fumigando el campo al lado y daba la vuelta arriba del camping, con un camping pleno verano lleno de gente, digamos. Esa es la situación que hoy tenemos en Argentina. Por el otro lado, la erosión eólica. Ese suelo fino que está en la superficie, que el viento lo moviliza y que obviamente está cargado de plaguicidas. Parte de eso podemos decir que está en la tesis de grado de Lucas, que muchos la deben haber visto por la Meche, que va y nos dedica tiempo a todos y graba los videos y los difunde, donde esas partículas también pueden movilizarse a larga distancia. Entonces puede alcanzar un casco urbano como la ciudad de La Plata, en pleno centro, medir glifosato, atracina y otros plaguicidas que no están ahí en el centro de la ciudad, tienen que ver con la movilidad a través del aire de las partículas. Cuando, por otro lado, de la estructura suelo, como sistema, puede hacer que en una lluvia, por ejemplo, el agua pasa a través de la estructura del suelo y la lleva a la napa subterránea. Puede pasar que se mueva sobre la superficie y la lleve a un arroyo, a un río. De nuevo, lo que muestra, en términos muy simple eso, es simple, se les aseguro que es simple, es que está todo conectado. Lo que hagamos en el suelo, como fuente primaria de ingreso a un plaguicida, va a hacer que llegue a distintos lados. Y no solo eso, sino que miren, este es un esquemita muy simple. Aquello que está allá es lo que uno le llamamos nosotros la escorrentía, que es lo que uno puede ver. Cuando llueve, esa agua corriendo sobre la superficie es la que moviliza muchísimo material a los cuerpos de agua. Nosotros venimos midiendo, la mayoría de los arroyos de Argentina tienen atracina, casi en un 98 o un 100%. Y eso tiene que ver con los procesos de escorrentía. Plaguicidas, clorpirifosa, hipermetrina, hay estudios nuestros en distintas cuencas hídricas del país donde los hemos medido prácticamente en todas. Y eso llega ahí o por los procesos de escorrentía o por el transporte atmosférico, ya vamos a ver algún caso. Y eso es tan importante que fíjense que la volatilización, digamos, ese compuesto que está ahí sobre el suelo, sobre la hoja, en el caso de la atracina puede ser hasta el 90%. De lo que se aplica, de cada 10 kilos, 9 pueden pasar a la atmósfera. Obviamente que eso, además del problema ambiental, cuando se mira desde la otra cara agronómica, es una pérdida de dinero muy grande. ¿Cómo se resuelve? Y es acá donde yo hoy no voy a entrar en ese tema, pero debemos tenerlo muy presente siempre, porque una cosa es hablar de los activos, atracina, clorpirifosa, endosulfán, hipermetrina, podemos seguir listando, pero nadie habla de los coadyuvantes, de ese agente químico que va a auxiliar al activo, al plaguicida, para que se pegue a la hoja, para que la gota se forme de tal manera, etcétera, que indudablemente que reducir ese 90% implica en tecnología puesta en desarrollar formulaciones químicas que mejoren esos procesos, porque eso es pérdida de dinero. Y esos agentes químicos muchas veces son tan o más tóxicos que el mismo activo. Por ejemplo, algunos herbicidas, esos agentes químicos, ensayos de laboratorio, ¿sí?, con organismos, con plantas, con ratones, muestran que esos ingredientes coadyuvantes son más tóxicos que el mismo herbicida, el mismo activo en sí mismo. Obviamente que a campo se aplica la formulación completa. Además puede haber, por ende, algún efecto sinérgico, digamos, uno potencia al otro, y ahí la cosa cambia sustancialmente. Nosotros definimos en ese contexto lo que es un problema ambiental, y cuando uno lo define al problema ambiental tiene que ubicar un par de fases. Primero el ingreso. ¿Cuál es la vía de ingreso? La fumigación aérea, la terrestre, la mochila, la doméstica. Uno tiene que identificar el ingreso. Eso que dice degradación puede pasar, y se les tiro un ejemplo porque voy a ir tirándolo como datos. Cuando un compuesto entra al ambiente, no solo que no se queda quieto, sino que el ambiente acciona sobre el compuesto. Intenta degradarlo, como nosotros. Cuando nos exponemos a un contaminante, un tóxico, el cuerpo entra en acción para ver cómo se lo puede sacar. Y el ambiente hace lo mismo. En esos procesos se pueden generar derivados químicos
que puede ser tanto más tóxico que el compuesto parental. Entonces estudiar los procesos de degradación y conocerlos es muy importante. Y en ese aspecto uno habla, cuando habla de glifosato, habla de AMPA, el ácido aminometilfosfónico, que es un derivado ambiental de glifosato, que da indicios que alguna vez ahí hubo glifosato. Puede haber que una muestra no haya AMPA, voy a tener ejemplo. No haya, glifosato y haya AMPA, quiere decir que ahí en algún momento hubo glifosato. Y hay una cuestión de la EPA que lo asume como equivalente tóxico. Digamos, todo lo que valga para el glifosato vale para el AMPA, como molécula derivada. Y el otro fenómeno es el reparto, que es lo que nosotros, esto que yo le digo, cómo va optando la molécula en función de su identidad química y la cuestión ambiental. Eso en sí mismo, todo ese cóctel, condiciona el destino final. Destino final es a dónde se va a almacenar ese compuesto, a dónde va a quedar en ese reservorio ambiental. Y la persistencia, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Cuánto tiempo va a estar metido en el ambiente? Y ahora después le voy a traer algunos casos de persistencia. Me voy a meter muy rápidamente con algunas matrices ambientales para que charlar algunas cuestiones de ejemplo. En ese sentido, la cuestión de atmósfera, que nosotros consideramos como una de las más importantes porque no hay forma de controlarla. Hasta un río uno lo puede derivar, lo puede filtrar, le puede hacer un dique, un embalse, lo que quiera, podría pensar a desviarlo de alguna manera. En cambio, la atmósfera no hay forma. En ese sentido, hicimos todo un estudio tomando como referencia que en Estados Unidos, si se usaba alrededor de 2,8 litros o kilos formulados por hectárea, se medían hasta 2,5, no importa las unidades, yo voy a hablar en números para poner orden de magnitud, las unidades de anécdota. En agua de lluvia, digamos, es decir que ese compuesto estaba en la columna atmosférica. Cuando caía la gota de lluvia la iba lavando y la iba metiendo en su sistema. Ahí, con esa información, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa? Si en Argentina uno tiene en cuenta, tomando datos oficiales, que estamos alrededor de 12 litros por hectárea, ¿qué pasará contra los 2 o 3 que usaban en Estados Unidos? Por otro lado, esta información, la USGS, es uno de los centros de estudios más importantes, ¿sí?, de Norteamérica, que sigue todo lo que son los monitoreos ambientales. La USGS decía que la cuenca del río Mississippi tenía 110 toneladas por año de atracina como aporte atmosférico. De lo que uno podía encontrar en el agua del Mississippi, había un gran aporte que venía por atmósfera. Y conjuntamente la EPA, la Agencia de Protección de Estados Unidos, lo definía como pseudo persistente. ¿Qué quiere decir esto? Este es un concepto muy importante. Si uno habla de DDT, aldrin, dieldrin, dice los compuestos clorados persistentes, porque son compuestos que entran al ambiente y pueden estar ahí cómodos mucho tiempo. El pseudo persistente entra al ambiente, el ambiente lo puede degradar, pero entra más de lo que el ambiente puede. Como consecuencia, en el tiempo hace que ese compuesto esté siempre, pero es por eso, porque entra más que lo que el ambiente puede degradar. La atracina es un ejemplo de eso y se pone la vida media, digamos, cuánto tiempo se cae la concentración en la mitad de 360 días, un año, es decir, todo el año estaríamos teniendo atracina. Hay, como nosotros decimos, porque acá uno pues lo cuestionan y uno debe ser metodista en eso, las publicaciones científicas internacionales que muestran que en la atmósfera hay distintas publicaciones científicas muy prestigiosas, revistas muy reconocidas, donde la presencia de estos compuestos está. Digamos, no es que lo dice el grupo de la Universidad Nacional de La Plata, hay evidencia científica internacional que así lo cuenta. Eso tomamos como referencia nosotros para el estudio nuestro, donde con un monitoreo que hicimos en las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, en aguas de lluvia, en material particulado en suspensión, digamos todo ese polvito que está en la atmósfera, vimos que si uno tomaba la cuenca del río Tercero como cuenca hídrica, en la provincia de Córdoba, decía cuánto es una lluvia promedio en la provincia de Córdoba, cuál es la concentración promedio que nosotros hemos medido, digamos, lo mínimo, lo medio. Vimos que en una lluvia caía 1,5 toneladas de atracina y 6,5 toneladas de glifosato.
la cuenca del río Tercero estaba recibiendo por aporte atmosférico los plaguicidas. Más hay que sumarle a la cuenca lo que le puede venir de escorrentía, ¿sí? Por esto que se mueve arriba del suelo de la zona donde corre el río Tercero. ¿Qué pasa? 6,5 toneladas nosotros nos decíamos, a mí me cuesta todavía imaginarlo, me cuesta, a mí. Imagino que a todos nos cuesta imaginar 6,5 toneladas de glifosato. ¿Qué quiere decir? Si uno imagina el río Tercero naciendo en el embalse, juntándose con el Saladillo para formar el Carcarañá, ya en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Está recorrido una provincia y un poco más. Es un río que como sale de montaña, va con este recorrido, es bastante largo, no es una cosa derecha. Esas 6,5 toneladas equivale a, en un evento de lluvia, una persona cada 40 metros con 1 litro de formulado comercial al 48 de glifosato parado en el borde del río tirándolo al agua. Y ahora sí uno puede tener magnitud como yo, cada 40 metros y 2 personas que pueden estar hablando del tema que quieran mientras tiran 1 litro de formulado al cuerpo de agua. Y ahí uno adquiere magnitud de lo que está hablando. Aguas. También hay publicaciones, esta de nuestro equipo de trabajo, hay publicaciones, esta de gente de Córdoba, aquellas dos son del tipo internacional. ¿Cómo le va, señora Miriam? ¿Cómo está usted? Digamos, hay evidencia científica a nivel internacional y nacional que dice que los plaguicidas alcanzan los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. De nuevo, nosotros no estamos inventando, no estamos poniendo teorías locas, estamos tomando la información científica internacional. Y en ese sentido, me gusta poner en discusión, y creo que Argentina se merece una discusión urgente, para hace 10 años atrás, que es el Código Alimentario. Porque uno va a tomar el Código Alimentario cuando busca los valores, yo me espanto los niveles que veo, me parecen muy altos, que regulan. Hay compuestos que se usan en Argentina en el cóctel de plaguicidas del paquete de siembra directa que ni están incluidos en el Código Alimentario. ¿Qué pasa? Uno toma el documento de la OMS. Sí, los valores de Argentina se parecen a la OMS, pero Argentina tiene un paquete tecnológico muy intensivo y muy demandante de plaguicidas. Argentina debe dar urgente la discusión respecto a qué código alimentario para regular los plaguicidas en aguas de consumo humano quiere tener. Debemos darlo, por ejemplo, el 2,4-D, estamos hablando de 100 microgramos por litro, 100 ppb, es un disparate. Atracina 2 ppb, 2 microgramos por litro, cuando hay literatura internacional de hace, no de hoy, de hace 10 años atrás, que dice que a esos niveles de concentración, 0,1, 0,2, digamos 10 veces menos de los que tenemos nosotros como límite regulatorio, ya tiene efectos sobre algunos organismos vivos. Está la evidencia. ¿Dónde está el otro drama? Cuando se arman estas regulaciones, se toma información científica, perfecto. Esta última regulación del año 2003, hecha con información científica del año 96-97. 2003 toma unos años para atrás, es decir que estamos al 2015 y estamos regulados por información científica oficial de 20 años atrás. Y ese es el escenario que tenemos, por eso digo, amerita una discusión de manera urgente. En cuanto al suelo, es el primer receptor. El problema del suelo está cuando estos compuestos están en suelos que no deberían estar. Yo sé, ya hace un par de años, que acá en la Plaza de Garrahan, acá enfrente, digamos, la empresa que parquizaba, porque es parte de lo moderno, que tiene que estar todo muy bonito, precioso, incluye el uso de plaguicidas. Y esto es una cultura que se ha instalado. Imagínense si en una ciudad como esta, lo que es un pueblo del interior, las mochilas de los placeros municipales están a la orden del día. Esta imagen que tenemos acá, ¿sí?, que la vimos nosotros, mientras hacíamos un muestreo de plaguicida en una plaza en un pueblo del interior, es moneda corriente. No es algo loco, eso ocurre a diario. Nosotros decimos que ese placero no sabe que lo que está aplicando ahí puede afectar la salud de su nieto, su sobrino, su hijo, porque no lo usaría. Pero también hay una cultura que en algunos intendentes que han tomado la decisión porque entienden la complejidad del problema y han sacado eso y han puesto la espalda, la asada, como decimos nosotros, hasta es terapéutico, han
tenido que bancarse los paros de sus empleados municipales porque le sacó esa comodidad que era usar la mochila. ¿Pero por qué? Porque está naturalizado, que eso está bien y que no pasa nada. Este escenario, ¿sí? Este es un club de un pueblo, el club de estos clubes del pueblo donde se entran la fiesta, el cumpleaños de 15, lo único que falta es el velorio. Pero todo lo demás transita en el club. Y esta imagen, toda hacia adentro donde están las canchitas de fútbol, está todo con este escenario. Nosotros tomamos muestra de ahí, y los niveles, por ejemplo, de glifosato son entre 40 y 60 veces por encima de lo que un campo fumigado de soja. Eso está mal. No tiene otro calificativo más que mal. Este es un galpón característico de acopio de maquinarias y productos agrícolas en el interior de un pueblo. Las dos casas de al lado con nenes con problemas respiratorios, problemas de alergias, problemas dérmicos. El padre urgente se entera que estamos, nos habla, fuimos a tomar las muestras. Nunca en mi vida hemos detectado acá nosotros, hasta acá, un cóctel de plaguicida en cuanto a diversidad y a niveles, como había en los suelos de la vereda, porque no nos metimos en propiedad privada, en la vereda de ese galpón, junto con los valores de la calle tierra, que había antes y después de ese galpón. Digamos, había todo un grupo de gente que estaba afectada de manera innecesaria. Esto es lo que puede estar pasando con el tema suelos. Tema alimentos. Algo de esto habrán leído, incluso esta es la revista La Etapa Amarilla, que está el dato de alimentos ahí. Lo que hicimos fue trabajar con el Banco Alimentario de la Ciudad de La Plata, que es un lugar donde una de las funciones es recuperar la fruta y la verdura del mercado central de La Plata, que le donan a la gente, está picada, tiene un bollo, no la pueden vender. Ellos la cortan, la acondicionan, la embalan y la distribuyen a todos los comedores infantiles de La Plata y Gran La Plata. Nuestra preocupación cuando hablamos con el coordinador del banco es: che, ¿ustedes saben cómo están de plaguicida? No. Está bueno, dice, vamos a hacerlo. Entonces programamos un muestreo sistemático una vez por semana de frutas y verduras, pero no del puerro, el alcaucil, no, de uso popular. Lechuga, papa no, porque no reciben mucho como donación, lechuga, morrón, zanahoria, naranjas, una fruta que consumieron los nenes de los comedores, 5 o 6 productitos. Y sobre eso nos embalamos. La sorpresa estuvo en esto, donde casi el 80% dio positivo para al menos un plaguicida. De cada 10 muestras, 8 tenían al menos uno. Y 3 de cada 10 tenían 3 o más compuestos. Estamos hablando en esta situación, y esta es una discusión que voy a dar muy fuerte. Y con esto estoy mandando un mensaje a gente. Porque nosotros decimos que una cosa es hablar de los límites regulatorios individuales. Cuando uno dice clorpirifos, LMR, que es el límite máximo de residuo, tanto. Pero si vos te comes esto, que es el mercado hoy en Argentina, estás comiendo mezclas. Y algunos de ustedes lo sabrán, la toxicidad de mezclas es una de las grandes incógnitas que tenemos todavía por delante en la investigación científica. Es difícil estudiar 2, imaginen lo que es estudiar 3. Entramos en un universo de comportamiento que es muy difícil predecir, y donde los LMR, me gustaría ponerlos en costado y dar la discusión al. Cuando ahora nos ponemos a analizar por compuestos cítricos, hojas verdes, pimiento y zanahorias, nos encontramos que los endosulfanes y el clorpirifos son los compuestos que más frecuentemente aparecen, casi en 5 de cada 10, con algunas variaciones de ellos. Acá nos preguntaron: che, pero hay endosulfán, endosulfán está prohibido. Sí, está prohibido. ¿Qué pasa? Porque acá también hay que ser realista. Cuando uno va a la zona de los productores, el productor es un marginal, es gente que es traída del interior, que muchas veces apenas sabe leer para defenderse de lo mínimo. Es gente que tiene bidones guardados que por ahí hasta se le ha caído la etiqueta, pero saben que ese color tal le sirvió una vez para tal enfermedad de la planta o del cultivo. Es gente que vive con una presión económica tremenda porque tienen que pagar su alquiler, son explotados. Entonces,
acá vale muy bien lo que habla Jaime García con respecto al analfabetismo de los productores. Y no es que no sepan leer y escribir, no saben de lo que están usando, se lo pasan uno con otro. Usa esta botella que a mí me anduvo. Yo en esto, nosotros trabajamos mucho en decir que muchos de los productores estos hortícolas, por lo menos en la ciudad de La Plata y Gran La Plata, son una víctima más, son la primera víctima. Porque van ellos y sus familias aplicando sin protección, de manera reiterada, tienen los galpones de acopio al lado donde duermen, a veces están en el mismo lugar. Acá, pero sí, obviamente son víctimas de gente que económicamente está buscando otro objetivo. Y volvemos a estar casi en el mismo plano, que es todo parte del mismo modelo. Algunos con muchos y otros que dejan la vida en el proceso. En cuanto a resultados, pasalo, sí, vamos a la siguiente. Esto es lo que tenemos nosotros como pantalla. Lo que está en verde es lo que no se detecta si uno tiene, allá están los compuestos y en términos generales toda la lista de muestras analizadas. ¿Qué pasa? Cuando uno va a buscar la reglamentación SENASA, se encuentra con que, por ejemplo, el clorpirifos puede estar regulado para morrón, pero no para lechuga. Puede pasar. Estuvimos hablando y dice, no, pasa que registrar un producto es caro, por eso no lo hacemos. Bueno, pero ¿qué hacemos? Pues encontramos una resolución SENASA donde dice que si un producto en un alimento no está regulado, vale una restricción que es lo menos que se pueda medir, porque no debería estar. Entonces lo menos que yo puedo medir es lo que voy a tomar como criterio. Cuando uno toma la primera reglamentación de los valores del MR, da que el 12% no cumpliría, ¿sí? De cada 100 productos, 12 no estarían en aptitud para ser consumidos. Ojo, guarda con esto. No hay ley. Esto es un límite regulatorio. No va a ir alguien preso porque excedió el límite. ¿Sí? Es importante esto tenerlo en cuenta. Podemos quejarnos, patalear, pero llega hasta ahí, no más de ahí. No hay nadie que pague con alguna sanción por esto. ¿Qué pasa? Si ahora uno le aplica esa ordenanza de SENASA para aquellos que están en gris, es decir, que son esos productos que no están en ningún lado, y le aplica esa reglamentación donde dice, si no están, aplique lo más restrictivo, el 42% no cumple. 4 de cada 10 productos que se comercializaron, al menos en el periodo de muestreo nuestro, no estarían cumpliendo. Y ese es el sistema alimentario que hoy estamos teniendo. En cuanto a herbicidas, y acá voy a hacer un paréntesis, porque nos criticaron mucho con lo de alimentos. Hay gente que da para todo. Porque dice que nosotros éramos funcionales a Monsanto, que promovíamos que el problema estaba en la alimentación, que la cipermetrina, que el clorpirifos, y no hablamos de glifosato. Nunca nadie nos motivó tanto como 2 o 3 notas de ese tipo a decir dónde lo buscamos. Y estamos diseñando el muestreo de derivas para aplicarlo en la escuela tuya, Mariela, en la zona de Entre Ríos, y los papers internacionales decían que había que usar una gasa de algodón común de las de la farmacia. Así que los tomamos, armamos una cámara de prueba, empezamos a desarrollarlo, uno inicia en cualquier trabajo. En ese proceso nos encontramos como control analítico que veíamos glifosato y AMPA en esa gasa. Che, está todo contaminado, tengo un problema, tira, arranque nuevo. No, che, a ver cómo será esta historia, capaz que hay, Y ahí nos mandamos a buscar algodones, gasas, hisopos, toallitas femeninas, a ver qué pasaba, primero como una incógnita. Cuando encontramos los resultados, dijimos, esto es grave, esto amerita, ¿qué hacemos? Lo difundimos. Uno que pasa, tiene esa escuela cientificista que debe publicar, escribir, pero hoy en los procesos esos estamos hablando de 2 años, más si te ven como autor sudaca. Si sos autor sudaca, estás al horno. Dijimos, no hay que decirlo, y nos acordamos de Andrés particularmente cuando sentencia esa frase en una de las entrevistas, creo, de la revista Mu, donde dice que cuando se habla de salud pública no hay que perder el tiempo. Y ahí salimos a dar estos datos diciendo, acá lo tiramos, ojalá estemos equivocados, pidamos estudios, busquemos ahora confirmación de lo que dijimos, veamos cómo avanzamos,
Pero no podíamos demorar 2 años, porque esto debe estar ocurriendo hace bastante tiempo. Cuando empezamos a tirar de la soga, este es el paper que ahí está como evidencia que nosotros no somos inventores de nada, sino que seguimos un protocolo internacional. Cuando empezamos a tirar de la soga, nos encontramos que en Argentina el 99% del algodón es transgénico. Que además, cuando buscamos un marbete, lo declara úsese para algodón. Digamos, hasta acá no había nada que estaba inventado por nosotros, toda la evidencia estaba dando vuelta. Entonces, un poco nos dirigimos a estudiar toda esta cadena de productos. Los resultados nos muestran que si uno toma, y acá voy a ser bien claro, porque también he visto circular información en algunos medios, etcétera, que siempre por ahí, en el entusiasmo de escribir, se les puede escapar alguna tortuguita. Donde, si yo tomo como el lote total de muestras, meto en la misma bolsa, agarro una bolsa y pongo los algodones, los hisopos, las toallitas, los tampones, meto todo en la misma bolsa, me da que el 85% de las muestras son positivas para el glifosato y 62% para el metabolito AMPA. ¿Se entiende? En una misma bolsa metí todas las muestras. Si yo pusiera en bolsa aparte ahora el algodón y las gasas, lo que tienen el puntito amarillo, algodón y gasas, todas las muestras de algodones y todas las muestras de gasas, o se detectó glifosato o se detectó AMPA o ambos. Las concentraciones que hemos medido son, en promedio para algodones 13, para glifosato 39 para AMPA, digamos casi 3 veces lo que es AMPA respecto a glifo. Y esto es importante, acuérdense de esto. En gasas, casi todo glifosato, o mejor dicho, todo glifosato, y casi nada de AMPA. El rango de concentraciones está entre paréntesis abajo, para, en este caso arriba, para algodones, para lo que es AMPA, hasta 200 ppb, y esto es para gases. ¿Por qué esto nos parecía importante? Lo que van a ver acá en color rojo es AMPA, en azul es glifosato. Y ahí hay una hipótesis de trabajo que estamos promoviendo que alguien, nosotros los primeros, que alguien nos dé una mano también, es que en los algodones prácticamente lo que domina del porcentaje interno de la muestra es el AMPA, mientras que en las gasas el glifosato. Hay una hipótesis, pero lo insisto, es una hipótesis así de grande con un signo de pregunta que tenemos nosotros, sí. Durante el proceso de esterilización de una gasa, para uso médico, lo que se hace es congelar en ese proceso de esterilización el estado de ese momento, porque la degradación del glifosato AMPA ocurre a través de microorganismos. Entonces, si uno esteriliza, saca los microorganismos y esto como que quedaría la foto del glifosato en el algodón, mientras que el algodón que viene en paquete no sigue un proceso de esterilización tan estricto y puede seguir biodegradando, y por eso se detecta más el metabolito ambiental, que es el AMPA, y no tanto el glifosato. Pero dejo en claro, es una hipótesis, hay que trabajarla. Nos pareció interesante observar esa diferencia entre las gasas y los algodones. Acá es donde yo quiero hacer un paréntesis grande por la información también, que hay que ponerla bien ordenada. De los productos que circulan en Argentina, muchos tienen adentro de su constitución de las toallitas y los tampones material sintético, ¿sí? Cosas alternativas. Pero hay otros, y lo he confirmado, no voy a decir cómo, que tienen algodón, ¿sí? No es que no tienen, porque es una discusión que tienen algodón como parte de su composición. Lo que también es cierto es que vemos que en algunos casos se detecta, los niveles van a ver que son bastante más bajos, de 200 a 24 y a 4. Lo que nosotros suponemos, de nuevo, hay que ponerse a trabajar en toda la línea de procesos con esto, es algo que hay que ponerse a investigar ayer, que en el proceso de industrialización, los lavados, los acondicionamientos, etcétera, puede ir decayendo un poco la concentración, algún cuidado adicional, etcétera. Pero hay marcas que tienen, marcas que no tienen.
Hay marcas que son puramente sintéticas, marcas que no, que tienen algo de parte de su composición de algodón. Puede ser que el descenso también en la concentración se deba a bajar el contenido de algodón como materia prima en su constitución. ¿Sí? No seamos ingenuos en todo esto. Y también, de nuevo, nosotros nos dedicamos a buscar información, leemos, no es que somos unos tirabomos, porque nos han acusado a partir de esto absolutamente de todo. Y a todos le hemos puesto el pecho y a todos lo estamos bancando, pero también nos estamos informando permanentemente. Ha despertado el interés de gente de Brasil, Estados Unidos, de Francia, de Alemania, digamos, que han tomado conciencia. Acá estamos hablando con gente a nivel latinoamericano, y nuestro espíritu, y esperamos que siga avanzando por buen puerto, es que la gente del ANMAT se interesó. No pudieron hacer oídos sordos a esto. Nos han convocado, nosotros estamos proponiendo otro laboratorio para reconfirmar lo que nosotros hicimos, vamos a acompañar el proceso, vamos a ser parte de esa construcción y esperamos, digamos, que se llegue a buen puerto y veamos cómo seguimos. Pero nosotros nos seguimos informando y vamos a seguir haciendo muestras. Este trabajo para nosotros no terminó acá, acá empezó. Y el drama final, por eso despierta la alerta internacional, es que cuando uno, ¿qué pasa? Cuando uno busca un agua, un suelo, lo que sea en términos ambientales, cuando uno quiere saber esto sirve o no sirve, es apto o no apto, busca niveles, reglamentación, legislación. Cuando no está en Argentina, la buscan en Estados Unidos, en Europa. Hay una ausencia total de información respecto al glifosato en algodones. No hay un solo paper a nivel internacional que reporte esto. Por ende, con más razón, nosotros insistimos que hay que ponerse a trabajar ya. Si hemos visto esto y Argentina tiene este escenario de producción, debemos investigarlo ya, porque no hay forma de compararlo, tenemos que ser pioneros en eso. Por ende, lo que sugerimos es esto, el estudio sistemático, detallado, que vayamos al campo de algodón, que sigamos la línea, que pensemos que si hay que discutir que esa no es la forma de producir, hagámoslo, pero ya. Estos son contextos que nosotros decimos, este no es solo un tema de los pueblos fumigados, pero no solo eso, no solo eso. Nosotros creemos, y acá voy a referirme a escuelas fumigadas y me retiro y los dejo torturar, que todo esto es a costa del crédito de los inocentes. Y lo llamamos así porque un chico que está en una escuela es el primer inocente, está solamente adquiriendo un derecho que es el de educación. Y es un crédito porque lo deja todo, ¿sí? Deja la salud, deja todo en ese escenario. Es un crédito que nadie va a pagar, no va a haber sistema de salud porque no hay sistema de salud que pueda justificar la vida de un chico. Y en esto yo le digo a los médicos, pediatras, toxicólogos, que no tengan miedo. Con esto que están tan preocupados en salir a decir que no hay evidencias, la palabra mágica, no hay evidencias que vinculen tal cosa. Bueno, si a nosotros nos viven exigiendo las evidencias para mostrar que sí, pónganse a trabajar y de acá a un año demuéstrenme toda la evidencia de trabajo sobre la mesa, que digan lo contrario y charlaremos. Pero no se pongan en ese rol de negar, porque lo que están negando es la salud de los más chicos, y ese crédito que nos están dando los más chicos va a quedar totalmente sin cubrir. A nosotros nos abre la cabeza alguien que ustedes conocen muy bien, que es el Elema Garrido. Como decimos nosotros, nadie mejor que él, que le puso el cuerpo, se jugó el puesto, lo dejó todo. Un día nos golpea la puerta del laboratorio y dice: Elema, vengo a hablar con ustedes. Nosotros ni éramos grupo, éramos solo alguien, o dos o tres o cinco, con algunas ideas locas, como a uno primero lo miran en el lugar donde uno es, respecto a este tema de las escuelas. Y Elema nos viene, nos entró a traer documentación, CD. ¿Qué pasa? Uno lo ve a Elema. Era porque todo el mundo no lo conoce. Emanuel Garrido no lo conocen, y era el encargado de ambiente de Coronel Suárez, municipio de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. El Elema lo esperaban dominar y controlar y someter, y que iba a ser uno más, porque uno lo ve al Emanuel y no es un tipo de presencia, el traje, tiene una autoridad tan particular como persona, el Emanuel, que lo hace brillante. Porque al rato que uno habla con él tiene un nivel intelectual y un compromiso con lo que hace,
que hay muchísimos otros que no. Entonces yo supongo que lo tenían ahí, con la esperanza de que pudieran manejar, y el Emanuel empezó a seguir su ruta, sus convicciones, empezó a trabajar y a ver las escuelas fumigadas, empezó a armar informes, a dirigirse al Ministerio de Educación de la provincia, a los directores, a los inspectores, empezó a empujar, y se encontró con algo en ese empuje que debe ser bastante común, por ahí después las chicas acá podrán, las escuelas rurales muchas veces están en un abandono importante, y están sostenidas por las cooperadoras, y esas cooperadoras muchas veces las integran las mismas mujeres de los aplicadores, los dueños de los campos alrededor. Entonces la trampa es letal. El Estado ausente, los presentes son interesados en los negocios, entonces lo importante es callarse. Y eso al Emanuel le costó el cargo, lo echaron como encargado del área de ambiente de Coronel Suárez. Pero a nosotros nos dejó la cabeza abierta y el horizonte cambiado, porque la foto que nos traía él en su informe eran estas. Ese es el patio de la escuela, y eso que está ahí es el mosquito fumigando en un recreo, claramente se ve, y era ahí, fue hará 2 años, 3, donde nosotros dijimos, che, esto es serio, y tenemos que ponernos a trabajar en esto. Y aparte de él con su entusiasmo y su convicción, y que empuja y dale, y ahora está haciendo otras actividades, pero sigue comprometido con el tema, fue la primera persona, y esto se lo voy a reconocer siempre, que vino y nos concientizó mano a mano de lo que era el tema de la escuela fumigada. Cuando uno ve la foto de ese nene o de esos nenes ahí a 30 o 40 metros de un mosquito en plena rociada, dice, esto no puede ser. Después le encontramos a Ana en la audiencia pública de Escuelas Fumigadas el año pasado. Ella va a contar su realidad, pero nosotros dijimos, a mitad de la audiencia se le acercó uno de los chicos y dijo, Ana, algo vamos a hacer. Y ahí fuimos, nos llevó porque hay que organizarse, hay que planificar, y fuimos a hacer un muestreo a la escuela de Ana. Un muestreo, dejamos colectando aire, juntamos el agua del pozo, muestras de suelo, recorrimos el lugar, y mientras estábamos, salimos a buscar, y había una avioneta, me acuerdo estar parado en la puerta, acá una avioneta que iba y venía, y mirando para allá, mosquito, ¿sí? 10, 11 de la mañana, fumigando de manera atroz. Ana se desesperó, nosotros estábamos ahí, y mal que mal somos la universidad pública, intervinieron las autoridades. Ese mosquito estaba aplicando 4 activos, eran las 11 de la mañana, de nuevo, y ya era, digamos, profundo, no nos estaban contando, ahora le estábamos poniendo el cuerpo, estábamos viendo el escenario de esos chicos. Los resultados de esos estudios, por ejemplo, en esos sistemas colectores de partículas que estaban ahí en la zona de la huerta, me acuerdo ahí, a 5 metros de la puerta de la escuela, toda esta lista de compuestos fueron detectados. Glifosato, atracina, acetoclor, clorpirifos, piraclostrobina, ahí hay fungicidas, herbicidas, insecticidas. Algunos los habrán usado en ese último tiempo, esto fue por marzo, ¿no? Sí, el 12. Fue por marzo, implica que ya estábamos en la fase final del cultivo, no estábamos ahora, noviembre, diciembre, enero, febrero, que es donde va todo lo mayor. Esto de la presencia de los fungicidas está vinculado con que ya empieza en ese ciclo, con el producto a medio terminar, empiezan a aparecer los hongos y hay que controlarlos. Digamos, eso estaba en el patio de la escuela. Y como siempre, nosotros tratamos de poner esfuerzo. Nosotros podemos hablar 10 horas. Las maestras pueden hablar otras 20 horas. Todos podemos hablar un montón, pero aún así nos van a tratar de locos ambientalistas y subjetivos. Porque nos parecen las cosas. Nos parece. Tenemos la sensación. En cambio, cuando uno empieza a poner estos números sobre la mesa, la discusión empieza a ser objetiva. Acá ya no hay parecer, acá hay números, hay años de desarrollo metodológico, hay cuando uno cruza la información, ahora con el testimonio, la potencia que tiene la información es otra, porque hay que tener algo bien presente.
el testimonio de una maestra es tan importante como la información que podamos generar nosotros. Eso hay que ponerlo sobre la mesa y decirlo que es así y no hay otra forma de pensar. En este año, también, y este es un gran llamado de atención, estuve hablando con Delia respecto a su trabajo de Delia Yaza, donde evalúa el efecto mutagénico en nenes que viven a distintas distancias de cultivos. Ella pone hincapié, respetando protocolos internacionales, en lo que es a menos de 500 metros y a más de 500 metros, hasta 3.000, más de 1.500, etc. Toma nenes de Marco Juárez, que es un pueblo fumigado, y de Río Cuarto como grupo control, del mismo rango de edad, con los mismos hábitos, tratando de eliminar variables biológicas. Lo que ella ve es que 40% de los chicos expuestos tienen algún tipo, dice, de condición o sintomatología persistente que puede estar asociada a la exposición crónica. Lo copié textual porque no quiero poner yo palabras que son de ella, que además fue publicado en una revista científica nacional de mucho prestigio. Y ella misma nos decía que bien podría haber mandado este trabajo al exterior. ¿Qué pasa? Cuando el trabajo entra al exterior, va a parar a los repositorios editoriales de muchos de los lugares y donde todos nosotros por ahí no podemos tener acceso a esa información. Mal que mal, en una revista científica local de Argentina, algún consultorio médico puede ir a parar, alguien la puede leer, la podemos tomar, son datos nuestros, propios, que es lo que tenemos que trabajar también. Esperemos que alguna vez la cultura científica cambie en ese aspecto. Este daño, dice, observado es mucho mayor, dice ella, significativamente mayor. Digamos que hay evidencia desde el punto de vista estadístico y científico que los que viven a 500 metros están más afectados que los que viven a más de 1500. Y por el otro lado dice, la detección de un daño genético precoz radica, digamos, la relevancia que tiene eso, en reducir el riesgo de tumores malignos y otras alteraciones patológicas. Y acá donde decimos nosotros, lo vuelvo a decir porque así empecé, no tengamos miedo. Si a un nene hay que pedirle un análisis de plaguicida, hay que pedírselo. ¿Por qué no? Se le puede pedirte una batería de cosas, ¿por qué no plaguicidas? Uno puede estar negando una causa y hay que tratarlo por eso. Y si no sabemos cómo tratarlo, especialicémonos en cómo tratarlo. Pero hay que hacerlo. Podemos estar negando una chance de sobrevida, de diagnóstico temprano, de un montón de cosas por ser necios. Yo les digo, yo no voy a discutir en tecnicismo, si sí, si no, si la evidencia. Es una cuestión de sentido humano. Que si hay una herramienta técnica, que uno la puede usar, que es barata, que es rápida, usémosla. ¿Por qué cerrarnos en no? Y lo digo acá, en este lugar que es un hospital, que se dedica a niños, hagámoslo, no tengamos miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Yo tengo mis hipótesis, pero así como dije que no voy a entrar en discusiones de subjetividades, no voy a decir mis hipótesis, pero saquémonos el miedo encima y hagámoslo. Podemos salvar la vida de muchos chicos, o por lo menos darle una mejor calidad de vida. Y en eso, esta es una conclusión del paper de Delia, que me parece muy interesante. Dice, el estado de salud de una sociedad puede ser juzgado en base a la salud de sus hijos. Es tan importante que lo logró, lo luchó, Ella nos contó cómo la luchó meterlo en este trabajo científico, porque eso le da otra autoridad. Fue evaluado por pares, discutidos, y está ahí plasmado en un documento. Comentarios finales, para ir cerrando. Si uno tiene Argentina, mapa de la soja, inicia el modelo, mapa de la soja alrededor de 2013, ven la zona de concentración central. Este es un mapa de malezas resistentes de APRESID. Son datos oficiales. Este es un mapa del Ministerio de Salud de bidones dejados, número de bidones dejados en campo por el uso de glifosato. A medida que el color se vuelve más oscuro, es mayor el número. Estamos hablando entre más de 150.000 bidones en esa zona dejados por el uso de glifosato. Los bidones en realidad me dan un indicador de la cantidad de uso, por eso lo tomo. Y lo tomo porque son mapas. Ministerio de Agricultura, APRESID, Ministerio de Salud. Son mapas convergentes de distintas fuentes de información. Ese es el escenario ambiental que hoy tenemos.
Y por el otro lado, esta es la laguna de la Niña Encantada Mendoza, los glaciares. Esos son paisajes naturales, son situaciones naturales que han evolucionado, seguido los ciclos geológicos del planeta, y nos quieren convencer que esto es natural. Eso no es natural. Y es ahí donde nosotros vamos a poner mucho esfuerzo. Y creo que todos los que estamos hoy acá estamos poniendo esfuerzo en demostrar que esto no es natural, que eso no es natural y que aquello tampoco es natural. Lo natural es lo que tenemos arriba. Por suerte, hay mucha gente que está trabajando y que la está peleando. Monte Maíz, San Salvador, que tuve el honor de escucharla acá Andrea hablar, la gente de Buenos Aires, gente de Santa Fe. Se larga la campaña que va a recorrer Rosario Rafaela de Santa Fe que fue embestida desde el punto de vista legislativo con una ley que tiró por abajo años de lucha respecto a la distancia de fumigaciones. Van a alargar su caravana por la vida. Somos muchos que estamos tratando de construir un poco esta idea y este pensamiento, cada uno desde el lugar que nos toca. Todos somos importantes, todos somos igualmente importantes. Y en esto, este sistema tiene lo que nosotros decimos los subproductos. Ese subproducto que nadie quiere ver, que todos tratamos de descartar, de esconder. Claramente, Fabián ha tomado el coraje y la decisión de salir a pelearla y a concientizar y a despertar mucha gente que está dormida. Esta se la robé a la Meche, que a mí me parece importantísimo que la última decisión de vida de una paciente de este hospital haya sido volver a su pueblo. Y Meche llegó a escribir, pudo irse a Monte Maíz. ¿Y si esa chica le hubieran hecho análisis ambientales de otro tipo? Quiero decir con esto es que me sale un término muy criollo que no puedo decir, pero dejémonos de pavear. Creo que hoy la tecnología está, el conocimiento está, hay que usarlos. No podemos tener más subproductos de este modelo. Son además subproductos que incluyen vida humana. Cada uno de estos casos tiene una historia. Cada uno de ustedes deben conocer o ser una historia. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Y en ese aspecto quiero decirte, Ana, que este es uno de los regalos más importantes que tenemos nosotros en nuestra carrera de trabajo en calle. ¿Por qué? Cuando miramos el trabajo, primero la alegría de recibirlo de parte de los nenes, y después nos dimos cuenta que ahí todavía se conserva la inocencia. ¿Sí? Cuando miramos su ideal, sus nubes, su sol, su parque, el auto de la directora, la maestra, y decía, un LP, gracias por ayudarnos. Nosotros no los ayudamos, ellos nos cambiaron la vida a nosotros. Compartir un día en la escuela de Ana con los chicos de Ana nos cambió la vida, porque y que invito a cualquiera que lo haga, estar ahí con la inocencia de un chico a esa edad, que va a buscar educación, que tiene una iluminación, unas preguntas, era fantástico, pero que sean fumigados no corresponde. Así que, gente, muchas gracias por este rato.